Hola, ¿qué tal? Yo soy Dalina Villa y soy actuaria de profesión y actualmente me encuentro siendo gran parte de la familia Cubo en el área de ciencia de datos. Actualmente me dedico a coordinar un equipo de científicos de datos que juntos damos soluciones, conocemos a los clientes, analizamos datos, generamos estrategias de retención y sobre todo apoyamos a negocio a implementar pues las ideas que tienen, ¿no? Entonces, hoy les voy a hablar sobre algunos puntos clave que mi experiencia pues he conocido, a los cuales me he enfrentado en el ámbito pues financiero, ¿no? Y también algunos conceptos, técnicas que espero sean de su interés respecto al análisis de datos y sobre cuáles serían los modelos más recomendables a elegir cuando de problemas se trata. Sobre todo de inclusión financiera, pues es en el ámbito en el que México se está desarrollando actualmente y sobre el cual hay que echarle pues mucho punch. Esta presentación es acerca de cómo los datos nos pueden ayudar a generar una mejor perspectiva, ¿no? Bueno, pues hablaremos el día de hoy de herramientas tecnológicas. Y como introducción a este tema, nos preguntamos, ¿qué es el ML? Muy conocido el ML en varios foros, en todos lados, ¿no? Desde los últimos 4 años. Y bueno, el Machine Learning es una rama dentro del campo de la inteligencia artificial, ¿no? Y pues nos permite utilizar patrones de comportamiento. De hecho, es un maestro, ¿no? de el comportamiento, ¿no? Y nos permite predecir sobre algo que ya le hayamos dado a aprender. ¿Y por qué es importante utilizarlo? ¿Por qué en todos lados lo promueven y por qué nos conviene? Bueno, pues es importante porque sirve para no tener que programarlo de forma explícita. Y con ello nos referimos a tener un problema, plantearlo y directamente tirar código, ¿no? Como antes. No, pues porque ahora podemos observar, monitorear y con ello aprender a ser más eficientes. Existen varios tipos de algoritmos y bueno, es importante entender cómo funcionan, ¿no? Se clasifican en 3 tipos y bueno, primero está el aprendizaje supervisado y el aprendizaje supervisado prácticamente lo que hacemos es basarnos en algo que ya sabemos. Nosotros ya vimos cómo funcionó algo, cómo es un cliente que no pagó, cómo es el comportamiento que alguien hizo y que a lo mejor fue bueno o malo, ¿no? Entonces, nosotros tomamos ese conocimiento de la observación que tuvimos y con ello generamos un algoritmo. Y eso se llama, bueno, eso es el aprendizaje supervisado. Pero ¿qué pasa si no tenemos algo de lo que aprender directamente? No tenemos un dato explícito. Entonces viene el aprendizaje no supervisado. Y entonces nos permite conocer qué características puede tener un individuo asociado a distintos atributos y estos son mediante el estudio de sus características, ¿no? Un ejemplo es pues los clustering, ¿no? Que existen toda una gama, ¿no? De tipos de algoritmos de clustering y estos los utilizamos cuando no tenemos conocimiento a priori, pero sí sabemos qué fue lo que sucedió, ¿no? ¿Y qué pasa en el mundo real, no? Y bueno, sucede que no siempre tenemos etiquetas, targets de los cuales aprender y tampoco podemos aplicar directamente un algoritmo no supervisado. ¿Qué hacemos? Bueno, pues los combinamos, ¿no? Y entonces nace lo que es el aprendizaje por reforzamiento y se va entrenando conforme lo que sí tenemos y lo que vamos observando, ¿no? Entonces, prácticamente en la unión de los dos tipos se valida
la relevancia que puede tener una respuesta, ¿no? Y entonces, si la respuesta es correcta, pues se vuelve aprendizaje supervisado. Y si no, pues seguimos con el aprendizaje no supervisado. Nos es muy importante porque combinamos prácticamente lo que nosotros observamos de la naturaleza. Lo aprendimos, lo programamos y ahora gracias a todos esos paquetes que tenemos, pues nosotros podemos aplicarlos a analizar el comportamiento pues de las personas. Pero ahora, aplicada la inclusión financiera, ¿cuáles serían los puntos clave para lograrlo? Bueno, pues como primer punto son los datos, ya que son la materia prima para poder hacer algún tipo de inferencia. Entonces, resultan como fuente principal del monitoreo e implementación de los productos y depende del contexto en el que estamos, pero también de la cantidad de información que tenemos. Se sabe que 80% de las compañías, más bien, que el 80% de los datos en las compañías, pues no son utilizados. ¿Y esto por qué? Porque nos centramos en los datos estructurados. ¿Cuáles son estos datos? Bueno, son todos los datos que tenemos en estado de resultados, el registro de los clientes, cuántos me compraron. Nos dedicamos a obtener datos de ese estilo. ¿Y qué pasa con los datos que no son estructurados? Bueno, pues estos los obtenemos a través de sonidos, a través de videos, imágenes, ¿no? Entonces, el conjunto de conocimiento de todos los datos, pues nos ayuda a ser más sabios, ¿no? Tenemos datos que después transformamos en información y esta información a su vez nos permite obtener insights y los insights aplicados de la forma adecuada nos generan conocimiento, pero ese conocimiento nos hace más sabios. Además de los datos, ¿qué es lo más importante? ¿No? Pues el negocio, ¿no? ¿En dónde es que se está aplicando esta técnica, este método estadístico, todo lo que sabemos? Pues sabemos que la gran mayoría de los objetivos de la compañía deben ir asociados a los objetivos que pueden tener los clientes, ¿no? Y con ello las técnicas y herramientas que se van a utilizar. Actualmente no es lo mismo desplegar un algoritmo en la nube que desplegarlo en un servidor. No es lo mismo desplegarlo con pocos datos que hacerlo en Big Data. Entonces, dependen ya distintas cosas y conceptos, ¿no? Como el tiempo de procesamiento, el foro, en dónde lo vamos a aplicar, con qué herramienta, el costo y sobre todo el beneficio para negocio. Porque pues podemos tener el mejor modelo, el más preciso y el más rápido, pero puede salir muy caro. O podemos tener el mejor modelo que está súper bien entrenado, pero ¿qué sucede? Que no va alineado a los objetivos que tiene el negocio, como no incrementar la pérdida esperada o que no esté incrementando el número de clientes de tal perfil, ¿no? Es importante tomar en cuenta el contexto a la hora de entrenar algoritmos. Bueno, y no menos importante, la perspectiva multiproducto. Cuando hablamos de inclusión financiera, hablamos prácticamente del valor que puede tener un producto hacia los clientes en el sector financiero. Actualmente sabemos que es muy importante la protección del cliente, ¿no? Y con ello salvaguardar que en realidad sea seguro, que sea el mejor método, que sea claro sobre cómo explicarle sus finanzas y que sea útil, sobre todo útil. Entonces, eso nos lleva a pensar cómo generamos distintos productos que a su vez, en conjunto, creando el multiproducto, nos ayude a conocer a ese cliente. Entonces, existen perfiles, ¿no? O perfilamiento. A través de los algoritmos que hemos comentado, nosotros podemos ir asociando características, conocer patrones
identificar cuál es la etapa de la vida en la que se encuentra una persona, porque pues derivado de ello son sus intereses financieros. Lo mismo para el lugar en donde vive, de qué es de lo que se rodea, cuáles son las actividades que le gusta realizar y bueno, principalmente, ¿no? ¿Qué hace con su dinero? Entonces, en este caso, pues los clústeres son muy buen ejemplo de ello. Sabemos que es aprendizaje no supervisado y que nosotros podemos inspirar para poder conocer mejor a nuestros clientes. Es importante tener en cuenta que no solo se va a alimentar de datos que sean cuantitativos, sino también de datos cualitativos, ¿no? Incluso si podemos tener cuestionarios o saber cómo se sienten, qué les inspira, qué les gusta hacer, pues porque este tipo de información pues también puede ser incluida en este tipo de algoritmos. Y bueno, lo más importante, o yo considero que este es un plus sobre los puntos clave y yo creo que vital, y es la influencia social. Dime cómo lo haces, ¿no? Ya que tenemos los datos, tenemos el algoritmo, está alineado el negocio, nosotros muy confiados decimos, este es el mejor algoritmo y de esta manera yo puedo dar mejor solución a mis clientes. Pero ¿qué sucede? Podemos tener el sesgo. Un sesgo muy importante e interesante es el que se genera a través de la influencia social. Y esa se deriva de los acontecimientos, de las circunstancias en las que vivimos. Y por ejemplo, podríamos decir que mi algoritmo no segmenta por género, ¿no? Sino que no distingue y los trata por iguales, ¿no? Sin embargo, puede suceder que en el contexto en el que se esté aplicando el algoritmo, conforme pasa el tiempo, podemos empezar a notar que empieza a segmentar por género, ¿no? Y entonces pareciera que ya no es justo, ¿no? Ya no se vuelve un algoritmo justo. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese momento? Pues detectarlo, o sea, tenemos que estar monitoreando que, por decirlo así, no se cargara hacia una variable, un atributo o un comportamiento en general. Tenemos que monitorear que se apegue al contexto social, que incluso, ¿no? Con lo de la pandemia, ahora sabemos que todos nuestros algoritmos tuvieron que ser recalibrados. Todos nuestros algoritmos no estaban entrenados con un contexto de pandemia. Entonces, es un factor clave para el entrenamiento. Por ello, la función principal o de lectura o de ejecución que defina nuestro algoritmo debe de ser monitoreada constantemente y sobre todo alineada. Bueno, aquí les muestro un ejemplo. Está yendo muy rápido. Un ejemplo de lo que podemos ver. Nosotros solo vemos imágenes de 3 personas distintas. Pero ¿qué nos puede decir estas personas? Pues algunas sus intereses sobre su negocio, otras nos pueden decir su descripción o su atributo sobre su estatus civil, como lo es ser soltera, otra que es su ocupación, ¿no? Y decir, pues yo soy estudiante. Dependiendo del tipo de necesidades, vamos generando perfiles y el tipo de descripciones también nos ayudan. Entonces, nosotros solo podemos ver imágenes, pero podemos encontrar patrones de comportamiento que vayan encontrando similitudes entre estas 3 personas que podrían ser distintas, como que son mujeres, que a lo mejor viven en el mismo estado, que a las 3 les gusta ahorrar, que utilizan el crédito para impulsar sus sueños y sus planes de desarrollo. Por ello es que el mejor perfilamiento que se puede realizar es por necesidad, ¿no? ¿Y qué necesidades puedo tener yo como cliente? Bueno, pues en el sector financiero se tienen algunas de estas soluciones.
La primera es el préstamo. Cuando otorgamos préstamos, los primeros algoritmos que se nos vienen a la mente son algoritmos pues de scoring crediticio. ¿Y cómo se hacen estos algoritmos? Bueno, pues son de aprendizaje supervisado, ¿no? Nosotros tenemos a lo mejor una base de entrenamiento en la cual sabemos qué tipos de clientes pagaron y pagaron bien o pagaron y con qué características lo hicieron. A través del conocimiento de ese comportamiento, nosotros podemos entrenar un algoritmo muy específico que nos vaya rankeando probabilidades de impago. Y estas probabilidades de impago nosotros asociamos a calificaciones y a tasas. Entonces, nos permite poder otorgar préstamos. Es muy importante también generar aprendizaje no supervisado. ¿Por qué? Porque entonces sabemos si esas probabilidades deben de aplicarse por igual a los mismos tipos de clientes. Pues como sabemos, las necesidades de un préstamo pueden ser distintas. Pero ¿qué pasa si no tengo una base de entrenamiento? Puedo tener clientes que no tengan historial. Y es entonces donde surge, a lo mejor yo no puedo tener un registro historial, pero sí puedo tener un conocimiento de cuál es el comportamiento de los clientes que no tienen historial, en dónde se mueven, qué es lo que hacen, cómo se manejan. Y entonces, al parecer decir, no tengo datos, ¿qué puedo hacer? Pues entonces empezamos con la tercera técnica que comentamos y es el aprendizaje por reforzamiento. Bueno, pero no solo es deuda, sino también ahorro. Y eso es lo que nos permite crecer, pues, como sociedad, ¿no? Poder ir generando impacto y generando proyectos que nos permitan, pues, movernos económicamente. Y una de ellas es el ahorro. Aquí se puede generar o existen diversos modelos que son sobre scoring por meta. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo una meta para ahorrar en un año y otros tienen una meta para a lo mejor en 5 años, ¿no? Entonces, eso me determina un tipo de necesidad, un tipo de perfil y a lo mejor mis ingresos son en un cierto rubro y también los plazos o mis transacciones. Algo que me define a mí es diferente y la necesidad que se requiera también es distinta. Para ello, estos medios de pago se deben de ir adaptando a esas necesidades de ahorro. Y bueno, aquí podemos hacer uso igual del aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Pero bueno, ¿qué sucede con el multiproducto? El multiproducto ahora es juntar todo lo que yo tengo para ofrecer a un cliente, para hacer la vida más sencilla a un cliente. Y bueno, aquí ya no hablamos solo de un modelo de scoring por otorgamiento de algún beneficio, sino por un scoring por cliente. ¿Por qué? Porque o lo han escuchado en muchos lados sobre este cliente es muy bueno, pero ¿qué es lo que me dice que alguien sea muy bueno? Pues a lo mejor una probabilidad, ¿no? De que paga mejor o que hay una probabilidad más alta de compra o de que es el cliente que está más fidelizado. Entonces, ese indicador se llama target, ¿no? Y ese target es el que nosotros utilizamos para entrenar. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que queremos conocer de esa población? ¿Y con qué datos contamos? Entonces, aquí, pues sí tenemos los 3 tipos de aprendizaje, pero bueno, también tenemos mucha teoría, ¿no? Entre ella, pues está el ART, ¿no? Que es teoría adaptativa, de cómo se va adaptando la sociedad a los distintos medios que tenemos de pago y entonces nosotros podemos ir conociendo qué es lo que van prefiriendo. Y bueno, eso lo hemos visto también en otros sectores. Por último, me es importante mencionar que la retroalimentación más que clave es vital, ¿no? Y esto bueno, la pregunta clave es ¿cómo valido que todo lo que hice, que todo lo que propongo, pues tiene sentido?
Tenemos un ciclo muy interesante y es el ciclo de los problemas, las soluciones y los servicios financieros al alcance de los clientes. El problema usualmente se aborda desde el planteamiento de una hipótesis, desde conocer o observar patrones de comportamiento y fenómenos que vamos viendo a través del tiempo. Entonces, como bien lo dice la ciencia, a través del método científico, pues nosotros podemos ir experimentando para conocer o dar soluciones. Sin embargo, esta solución que nosotros damos, ¿no? A través del machine learning, inteligencia artificial, diversas técnicas, queremos que estos algoritmos pues se vuelvan más humanos. ¿A qué nos referimos con eso? Pues sí, que se parezcan más a lo que nosotros percibimos, de la manera que sea equitativa, que sean justos y sobre todo a las necesidades del día a día de las personas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues lo hacemos la primera vez, obtenemos una solución y luego la recalibramos. Y entonces esto se conoce como recalibración de algoritmos y nos permite mejorar la eficiencia, sobre todo el nivel de aprendizaje que podemos tener. Pues se puede optimizar el tiempo, se puede optimizar el número de variables que estamos contemplando, se puede optimizar, contemplar pues más fuentes de datos, que las fuentes de datos pues son importantes. Y esto nos permite validar cambios y establecer KPIs como negocio. Pues si no establecemos KPIs, podría hacerse un proceso infinito. Entonces, aquí es vital ver cómo se aplica el método científico. O sea, nada está despegado de la realidad. Y bueno, por último, comentarles, ¿no? Que la clave del éxito en estos algoritmos es experimentar, no tener miedo a equivocarse. Y bueno, cierro con un buen algoritmo es enemigo de un algoritmo perfecto. Gracias.